Hola a todos amigos de YouTube, en este nuevo video del programa de manipulación de imágenes estamos en la tercera parte de este curso corto para principiantes, en el que vamos a aprender cómo escalar una imagen. En este video vamos a aprender, como ya les había dicho, cómo escalar una imagen desde el programa GIMP. Al escalar me refiero a cambiarle el tamaño, pero si yo por ejemplo me voy a Archivo, le doy en Abrir y abro por ejemplo una imagen de un oso. Entonces esperamos y allá le di en Abrir imagen. Entonces voy a abrir la imagen del oso. Le doy en Aceptar. Esperamos. Tal vez en ustedes sea más rápido el programa. Y listo, aquí ya tenemos la imagen del oso. Ahora, no me refiero con la herramienta de escalado, para que ustedes se den cuenta, cambiarle este tamaño que ustedes pueden ver aquí. No me refiero a este tamaño, Control Z para deshacer, sino que me refiero al tamaño como archivo. Por ejemplo, si yo guardo esta imagen, le doy en guardar como, porque ya la tenía guardada, y le pongo oso 2 y lo guardo en el escritorio. Entonces le damos en guardar y oso 2. Entonces, como pueden ver, aquí está oso 2. Si yo miro cuánto pesa, me va a aparecer ahí el tamaño. Pesa 592 kilobytes, pero yo quiero que pese aún menos. ¿Esto por qué es útil? Porque muchas veces, por ejemplo, en YouTube o Facebook, piden un máximo de megabytes para poner una imagen. En el caso de YouTube, digamos, para hacer tu miniatura tiene que pesar menos de 2 megabytes. Entonces tienes que escalar la imagen y comprimirla al máximo. En este caso, por ejemplo, esta imagen me la permitirían en todas las redes sociales prácticamente, porque no pesa nada. Pero digamos que por motivos personales o así, quiero hacerla aún más pequeña esta imagen, para que el tamaño del archivo me pese mucho menos. Entonces lo que tengo que hacer es ir a Imagen, nos vamos a Imagen, le damos en escalar la imagen y nos aparece este cuadro de diálogo que podemos mover libremente. Aquí nos aparece la anchura y la altura de la imagen. Aquí nos aparece, como les decía en otro video, las unidades de medida, píxeles, centímetros, etc. Aquí en la calidad, en la interpolación, les recomiendo que le dejen cúbica, ya que más adelante vamos a ver las otras. Pero por el momento nos vamos a centrar en anchura y altura. Si yo aquí le cambio, por ejemplo, le pongo 400, pueden ver que le he bajado el número de píxeles. Y acá en la altura, si le doy un clic izquierdo, automáticamente me cambia a 269. Pero si yo aquí también quiero poner un valor predeterminado, simplemente con clic izquierdo también quito esto y ya puedo ponerle un valor determinado. En mi caso, quiero que lo deje así por defecto y nos vamos a escalar. Entonces la imagen se ha hecho mucho más pequeña, pero si yo con control y la rueda del ratón la hago más grande, pueden ver que ha perdido un poquito su calidad porque ya la había escalado alguna vez. Pero si es la primera vez que escalo esa imagen, no va a perder su calidad. Yo les recomiendo, por ejemplo, que le demos en escalar la imagen y si digamos está en 400, la escalemos un poco menos, nomás 300. En mi caso la dejo en 400, solo era para explicarles que pueden hacer eso. Entonces, ahí la imagen ya está escalada. Si yo, por ejemplo, me voy aquí, primero tengo que guardar la imagen. Esto es muy importante. Al momento de escalar la imagen tienen que guardarla. La pueden guardar como, para guardarla en un diferente lugar, o simplemente le dan en guardar y ya. Si le dan en guardar, ya se guarda en esta misma imagen. En este caso le voy a dar en guardar y listo, ya se ha guardado. Ahora sí vuelvo a actualizar y ahora miren lo que pasa si miro el tamaño.
Ahora ya no pesa, creo que pesaba como 596 kilobytes, ¿cierto? Ahora miren lo que pesa. Nos vamos a clic derecho, propiedades, nos aparece otro cuadrito, le damos en detalles y aquí nos aparece el tamaño. ¿Se acuerdan que pesaba como 596 kilobytes? Ahora pesa 316, o sea, le hemos bajado el tamaño. Eso prácticamente es escalar la imagen, bajarle el tamaño que va a pesar el archivo. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir con todos sus amigos para así seguir haciendo este maravilloso curso corto de GIMP, el programa de manipulación de imágenes. Y esto ha sido todo, bye.